Muy buenas tardes, tengan todos ustedes nuevamente aquí transmitiendo en directo desde el viejo continente, desde Madrid, España. Así que estamos en vivo, estamos en directo y por ahí pasó un accidente, no le hagan caso, ¿verdad? Entonces tenemos ya iniciado este nuevo día donde estaremos tratando las evidencias de la resurrección del Señor Jesucristo. Pues desde luego no pensamos a veces cómo van a estar haciéndose las cosas. Hoy estoy en una locación distinta, no estamos en casa, estuvimos teniendo un culto a nuestro Señor en la casa de uno de los hermanos, uno de los misioneros que están aquí. Tuvimos un bonito servicio hoy por la mañana y naturalmente ha sido una bendición, y ahora pues nos quedamos hasta tarde para estar ayudando con algunas cosas y finalmente pues aquí estamos haciendo la emisión. Hablamos de la resurrección, vayamos directamente a ello, y para iniciar yo quisiera leer una porción de la Escritura que nos muestra este suceso importante y que tenemos que tener todos nosotros en cuenta. Les voy a leer en este momento del Evangelio de Mateo, el capítulo 27 y 28, no todo el capítulo, solamente una porción pequeña por ahí. Así que simplemente para situarnos en torno a las cosas que tenemos que estar viendo en esta tarde y que deseo compartirles. Ahí, Mateo capítulo 27, versículos 57 en adelante, dice de la siguiente manera: Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, y diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo, y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Hay más de la historia que naturalmente pues me gustaría comentar. Hay más de esta historia que insistimos siempre esto. Es una historia que uno tiene que verificar. Es una historia que no podemos dejar a un lado como si simple y sencillamente fuera un artificio o una, pues más bien, inclusive una leyenda que se fue generando a lo largo del tiempo. Hay muchos indicadores, hay mucha evidencia interna y externa que nos indica no solamente que fue un suceso verificado, sino que aún como hemos leído en la historia, parte de esa verificación atiende también a aquellas personas que intentaron por todos los medios desviar la atención o aún intentar retener el cuerpo del Señor en la propia tumba. Pensemos en esto.
Los fariseos, concretamente, recordaban las enseñanzas del Señor Jesucristo, estaban conscientes de lo que el Señor Jesucristo había dicho, y esa memoria les trajo naturalmente el hecho de que Jesús había prometido volver a la vida al tercer día. Y naturalmente, con eso en mente, quisieron evitar por todos los medios humanos que tenían a su alcance, utilizando el formidable imperio romano para impedir que Jesús volviera de la muerte. Ahora, ¿cómo lo hicieron? Como hemos ya leído rápidamente, fue tomando esa guardia romana pedida a Pilato, que se las concede, para ir ahí al sepulcro para velar a un muerto, temiendo que ese muerto se levantase de la tumba. Ahora, en su idea, en su concepto, era que los discípulos vendrían a robar el cuerpo. Pero como hemos visto también anteriormente, los discípulos estaban demasiado temerosos, los discípulos estaban demasiado ajenos a esta realidad, estaban temiendo por sus vidas y no estaban nada dispuestos para intentar tal cometido de ir a buscar la posibilidad de robar el cuerpo del Señor y luego fraguar una mentira en la cual les costaría la vida a la postre. Hay muchos elementos, insisto, pero uno de los que más llama la atención, y como ya lo decíamos desde la semana pasada, es el hecho que el Señor Jesucristo murió realmente, y no solo murió, sino que su cuerpo fue depositado en una tumba que, como ya también este pasaje señala, las mujeres sabían claramente cuál era. José de Arimatea, un hombre rico, tenía una cueva para él nueva donde fue puesto, y que por cierto eso cumple una profecía más de manera precisa en la Escritura en torno a cómo el Señor iba a ser puesto en un sepulcro nuevo, y sabían claramente del lugar. Una de las cosas que el ser humano tiene que ser consciente cuando no quiere aceptar el hecho de que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, es que tiene que verificar toda esta evidencia, y que esta resurrección ocurrió en el lugar donde nace la misma historia, por lo tanto, y donde fue el Señor Jesucristo sepultado. Por lo tanto, cualquier judío, cualquier fariseo, cualquier persona que supiera que era eso una mentira, tenía toda la facilidad de ir hasta la tumba, verificar que todavía estuviera sellada, y aún pedir de las autoridades romanas la posibilidad, como era ya un asunto bien conocido, como era un asunto naturalmente que generaba un problema para el imperio, inclusive pedir que fuera removida la piedra para simplemente corroborar una cosa y acabar de una vez con una mentira. Jesucristo estaría todavía muerto y su cuerpo estaría todavía en la tumba. Pero es de notarse que los fariseos, que los líderes religiosos, que los mismos líderes del gobierno romano nunca siquiera pensaron en tal hecho, porque obviamente ellos no podían hacerlo, porque el Señor Jesucristo, como dijo, como prometió, se levantó de la tumba al tercer día. Y ese es el asunto, y es lo que estamos nosotros hoy insistiendo, proclamando, animando a la gente a verificar, a tomarse el tiempo para recordar de este suceso, a que vivamos con esperanza, y que aún en medio de una pandemia como la estamos viviendo actualmente, tengamos la esperanza y la certeza que tenemos un Dios que está en control, que tiene el poder sobre la muerte, que Él ofrece esperanza a aquel que le busca y le busca de veras, le ofrece perdón y salvación a aquel que se acerca a Él. Realmente es la parte importante de la resurrección, porque si de verdad Jesús de Nazaret resucita de entre los muertos, entonces tendríamos que poner atención a sus palabras, porque su resurrección simplemente subraya lo que Él dijo ser: Dios encarnado. Dios se hizo hombre, y se hizo hombre en la persona de Jesucristo de Nazaret. Hemos estado viendo, insisto, esta primera evidencia del entierro del Señor Jesucristo como parte de la evidencia de su resurrección, porque si su muerte y su sepultura hubieran sido un mito, pues es obvio que la resurrección nunca se hubiera llevado a cabo. Puede parecer obvio, pero la verdad es que, otra vez, el hecho de pensar y darnos cuenta que Él muere y es sepultado en Jerusalén, donde ocurre, ahí en el Calvario, donde ocurre la resurrección y donde surge el movimiento de la predicación y el testimonio en torno a su muerte, sepultura y resurrección, si esto no hubiera sido así, si esto hubiera sido un invento de los discípulos de Cristo, era muy fácil que cualquier autoridad
verificara que el cuerpo seguía en la tumba y demostrara la mentira y con un solo elemento, un solo movimiento, detener por completo lo que fue el inicio realmente del cristianismo ahí en Jerusalén hace casi 2000 años. Ahora, yo quiero retomar algunas cosas que empezaba a comentarles la semana pasada. Nos quedamos un poquito a medias hablando de los testimonios independientes en torno a la sepultura del Señor Jesucristo, como Marcos nos adelanta cosas, como el mismo apóstol Pablo en su predicación, en su testimonio, lo que él había recibido. Vemos que hay una evidencia externa que la iglesia, que los creyentes, ya desde los primeros 5 años de vida de la iglesia, habían generado una tradición oral dicha y aún cantada, a través de la cual hablaban como un credo en torno a la resurrección de Cristo. Estamos hablando tan cerca como el año 36 de nuestra era, 36 después de Cristo. Ahora, son cosas que hay que resaltar, pero además de eso, la persona que le cedió el lugar del sepulcro, su propio sepulcro, José de Arimatea, era miembro del Sanedrín judío, era miembro de aquellos que condenaron a Jesucristo a la muerte, y es muy poco probable que José de Arimatea sea una invención, un invento del pueblo cristiano, porque cualquier persona, miembros del Sanedrín, miembros del judaísmo, podrían haber desmentido la existencia de una persona como José de Arimatea. Y si conoces un poquito la cultura judía, entenderás de que ellos tienen unos registros precisos en torno a sus genealogías y a las personas que formaban parte sobre todo de los líderes de la nación de Israel, como es José de Arimatea. José es descrito como un hombre rico en la Biblia, un miembro del Sanedrín judío. El Sanedrín era una especie de tribunal superior judío formado por 70 de los principales hombres del judaísmo. Este presidía en Jerusalén. Hubo una hostilidad comprensible en la iglesia primitiva hacia los sanedristas judíos, y a los ojos de los cristianos habían diseñado un asesinato judicial de Jesús. Ahora, cuando vemos los sermones del libro de los Hechos, por ejemplo, se llega a decir que los líderes judíos crucificaron a Jesús. Lo podemos ver en Hechos capítulo 2, versículo 23, versículo 36, capítulo 4, versículo 10. Ahora, y ellos mismos inclusive narran el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, cuando Pilato les presenta a Jesús y a Barrabás, y les pide que elijan quién quieren que sea soltado, si uno u otro. Entonces eligen a Barrabás y dicen: ¿y qué voy a hacer con Jesús? Dice Pilato: a él crucifica, le gritaba la gente enardecida. Y él dice: bueno, pues yo me lavo las manos y su sangre sea sobre vuestra cabeza. Y ellos dijeron: sí, sobre nuestra cabeza y sobre la de nuestros hijos, decían ellos, asumiendo la responsabilidad que sabemos. Desde luego, el Sanedrín no ejecutó al Señor Jesucristo, pero y los judíos, los líderes, no lo hicieron directamente, pero presionaron y organizaron y orquestaron todo para que esto se realizara así. Ahora, dado la condición de ser miembro del Sanedrín de José de Arimatea, cada uno de los cuales, según nos informa el Evangelio de Marcos, votaron para condenar a Jesús. José de Arimatea es la última persona que uno esperaría que se preocupara por Jesús para bajarlo de la cruz, y mucho menos que le otorgara un lugar tan especial como era su propio sepulcro. Por lo tanto, según el erudito del Nuevo Testamento Raymond Brown, el entierro, la sepultura de Jesús de Nazaret por José de Arimatea es muy probable, ya que es inexplicable por qué los cristianos inventarían una historia sobre un miembro del Sanedrín judío que hace lo correcto por Jesús. Es totalmente improbable. Por lo tanto, la misma presencia de José de Arimatea, el ceder su sepulcro, es una evidencia de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Cristo. Por estas y otras razones, la mayoría de los críticos del Nuevo Testamento coinciden en que Jesús fue sepultado por José de Arimatea en una tumba. Según A.T. Robinson, de la Universidad de Cambridge,
La sepultura de Jesucristo en la tumba es uno de los hechos más tempranos y mejor atestiguados sobre Jesús. Por eso, si esta conclusión es correcta, entonces, como hemos explicado ya desde anteriormente y actualmente, es muy difícil negar la historicidad del sepulcro vacío. Un sepulcro que primero estuvo lleno. Estuvo con la presencia del cuerpo del Señor Jesucristo. Un sepulcro donde estuvo nuestro Señor 3 días y 3 noches. Que toda la historia nos marca que fue sepultado ahí y que ese hecho nos muestra claramente que es un suceso histórico también el sepulcro vacío. Ahora, el descubrimiento de la tumba vacía de Jesús también atestigua de forma múltiple en fuentes muy tempranas e independientes. Se habla de ello de una y otra manera. La fuente de la pasión antes de, o más, vamos a decirlo, del Evangelio de Marcos, con toda probabilidad, no terminó con la sepultura de Cristo, sino que incluyó el evento del descubrimiento del sepulcro vacío de Jesús por las mujeres, porque la historia de la sepultura y la historia de la tumba vacía son realmente una sola historia, formando una narrativa suave y continua, y están vinculadas inclusive gramaticalmente. Además, parece poco probable que los primeros cristianos hubieran hecho circular una historia de la pasión de Jesús que termina solamente con su sepultura. La historia de la pasión está incompleta sin la victoria al final. Por lo tanto, la fuente anterior a Marcos probablemente incluyó y puede haber terminado no solamente con la muerte, sino sobre todo con el descubrimiento del sepulcro vacío. Y esto hemos visto que en 1 Corintios capítulo 13, y hoy lo recuerdo, versículos 3 al 5, el apóstol Pablo cita esta tradición oral temprana que se refiere a la sepultura y a la resurrección de Cristo, que es como un coro, que es como un cántico espiritual, y se lo reitero hoy, ahí en 1 Corintios capítulo 15, dice de la siguiente manera, 1 Corintios 15, especialmente los versículos 3 al 5, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Esa manera, esa estructura gramatical donde reitera la conjunción y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, y que apareció, realmente en la manera habitual de hablar es innecesaria, pero se conjuga de esta forma, y eso es lo que nos hace ver que este es un cántico, que este es una forma de recitar un credo que ya se había generado al momento en el cual ya Saulo de Tarso se había convertido en Pablo, el apóstol, y que él recibió cuando fue a Galacia, que nos habla la Escritura, que fue al desierto, está registrado en el libro de los Gálatas, quiero decir, y cómo él recibe ahí la instrucción de parte del Señor. Ahora, aunque la tumba vacía no se menciona explícitamente en este pasaje, una comparación de esta fórmula de 4 líneas con las narraciones evangélicas por un lado y los sermones del libro de los Hechos por el otro, nos revelan que la tercera línea es de hecho un resumen de la narrativa del sepulcro vacío. Él, dice la Escritura, ha resucitado de los muertos. ¿Por qué? Porque dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Además, 2 características de esta tradición implican la tumba vacía. Primero, la expresión fue sepultado, seguido por la expresión inmediatamente y que resucitó al tercer día, implica la tumba vacía. La idea de que un hombre puede ser enterrado y luego levantado entre los muertos mientras su cuerpo aún permanece en el sepulcro, la verdad es una noción que los modernistas han sacado a colación, pero no tiene ningún sentido. Los judíos creían en una resurrección corporal. Y cuando hablamos de una resurrección corporal, entendemos claramente que Jesús no se levantó en espíritu solamente, sino que su cuerpo tomó otra vez vida, aunque con características distintas. El cuerpo que pusieron dentro de la tumba volvió a la vida, y por eso ese cuerpo
ya no estaba en la tumba cuando Pedro y Juan corrieron para verificar la historia de María, que llegó y vio y escuchó el testimonio del ángel y vio al mismo Señor, y que ellos fueron a verificar directamente en la tumba cómo el cuerpo ya no estaba, la piedra ya no estaba, el cuerpo ya no estaba, había una tumba vacía como evidencia de la resurrección. Ahora, yo sé que estoy hablando muy rápido, hay muchísima información y en parte estoy leyendo, en parte estoy recordando, en parte les estoy entregando cosas que he estado leyendo de una y otra forma, que son elementos que nos muestran y que son evidencias de la resurrección. Hablamos de la tumba vacía como evidencia principal, la sepultura, del Señor Jesucristo, y que deja como evidencia la necesidad también de esa tumba vacía. Hablamos también del hecho del descubrimiento de la tumba vacía, que es atestiguado por diferentes fuentes, no solamente por los evangelios directamente, y también hoy tenemos que recordar y subrayar el asunto del establecimiento del primer día de la semana como el día de la dedicado ahora para la adoración del Señor Jesucristo, la adoración de Dios. El primer día de la semana era impensable para cualquier judío. El primer día de la semana es lo que equivaldría a nuestro domingo. Entonces, cuando vemos esto, hay un cambio tremendo en torno a todo lo que ocurre con con todo lo que ocurre con toda la secuencia de la historia, como antes el judío observaba el sábado, el sábat, cómo lo dedicaba al Señor por completo, pero cuando llegamos a la tumba vacía, cuando llegamos a aquel primer día de la semana, cuando el Señor Jesús se levantó de la tumba, desde ese momento la iglesia empezó a tener esa dinámica de congregarse ese primer día de la semana, que es para nosotros el día domingo, el día primero de la semana. A veces tenemos la idea, culturalmente hablando, de que el domingo es el último día de la semana, pero realmente es el primer día de la semana. Y sabes, el hecho de que los creyentes en Cristo Jesús nos congreguemos o procuremos congregarnos este primer día a lo largo de la historia es un testimonio tremendo de la realidad de la resurrección del Señor Jesucristo. Este es el primer día de la semana. El hecho de que Marcos, el evangelista, use el primer día de la semana, confirma que su tradición es muy antigua, incluso antes de la cuenta del tercer día. Este hecho es confirmado por el carácter lingüístico de la frase en cuestión, porque aunque el primer día de la semana es muy incómodo en griego, y no puedo hablar bien griego, si no se los diría, pero entendemos lo que dice el primer día de la semana, emplea un cardinal en lugar de un número ordinal, y Shabbat en hebreo para semana. La frase traducida nuevamente al arameo es perfectamente natural. Esto sugiere que la tradición de la tumba vacía no es una leyenda en desarrollo tardío, sino es que algo que ocurre para conmemorar un suceso, en este caso para ellos tremendo, que les cambió por completo la vida. Así que, y se la ha cambiado a millones de personas desde que el testimonio salió y fue dado a millones de personas, que nos ha alcanzado a ti y a mí en el tiempo. Y que hoy yo creo en la resurrección por aquellos testigos que no solamente lo vieron, lo vivieron, sino que dieron sus vidas para poder comunicar esta verdad. Y es que es algo tremendo. Es algo de verdad que transforma la vida, el saber que no solamente Dios nos visitó, pero que Él se hizo hombre para darnos vida a través de su muerte, pero que no quedó muerto, no quedó en la cruz, no quedó en la tumba, sino que al tercer día se levantó victorioso de la misma, y que se dejó ver, dio testimonio, y gente que estuvo con Él y gente que aún no creía en Él, se dejó ver de ellos, y ellos se convirtieron en esos primeros testigos que salieron a lo largo y ancho del mundo conocido para entregar su vida, para proclamar este mensaje. Cristo está vivo. Ahora, la historia de Marcos es simple y carece de un desarrollo legendario. Al igual que el relato de la sepultura, el relato de Marcos, el evangelista, es notablemente directo y sin adornos. Ahora,
no tiene tal vez motivos teológicos o apologéticos que probablemente caracterizarían un relato legendario posterior. Simplemente narra los hechos. La resurrección misma no se atestigua ni se describe de una manera exquisita o teológica. Y no hay reflexión sobre el triunfo de Jesús sobre el pecado y la muerte, ni un uso ni siquiera de títulos cristológicos en torno a este hecho. No cita profecía cumplida, ni describe al Señor resucitado. Simplemente narra el hecho, simplemente nos habla de manera sencilla y sucinta: el Señor ha vuelto a la vida. Ahora, esto nos muestra, insisto, otra vez para contestar a aquellos que piensan que la resurrección es un desarrollo legendario de una historia inventada por los primeros discípulos, nos muestra que eso no es una realidad, sino que los hechos fueron comunicados de manera clara y sencilla, como los percibieron, como los vivieron, y ahora nos llegaron principalmente con el documento que tenemos aquí, que es la Biblia, que es la palabra de Dios, que es el Antiguo y particularmente el Nuevo Testamento. Además, hay otras evidencias, como el hecho de que la tumba fue descubierta vacía por mujeres, principalmente, primero que nada. Ahora, para entender este punto, requeremos entender dos cosas sobre el lugar de las mujeres en la sociedad judía. Primero, las mujeres no fueron consideradas como testigos creíbles. Ahora, piensen esto es tremendo, porque cuando hablamos de evidencias de la resurrección, cuando hablamos del pensamiento judío que fue en el medio en el cual ocurre, cuando hablamos de que el mensaje inicial, el mensaje primario y los testigos iniciales que salen a la luz para poder dar testimonio de la resurrección, no es Pedro, el líder en ese momento de los apóstoles, no es, desde luego, Tomás, no creía en la resurrección, el discípulo incrédulo, que si no veía las llagas, no veía las marcas en las manos, no veía la herida en el costado, decía él: si no meto ahí mi mano, no creeré. Y el Señor se le aparece por eso y le dice: mete tu mano aquí, mete tu dedo acá, y no seas incrédulo sino creyente. No fueron ellos. No fue Juan, el discípulo amado. Fueron María Magdalena. Fueron las otras mujeres, a las primeras a las cuales el Señor les manifiesta. Ellas llegaron temprano a la tumba, el ángel se encuentran con él, ven la tumba vacía y más adelante encuentran al Señor y son las primeras que llevan el mensaje a los discípulos. Ahora te digo una cosa: si tú y yo fuéramos judíos, no utilizaríamos el testimonio de una mujer. Si tú y yo fuéramos judíos, en el concepto, en la cultura judía, el testimonio, lamentablemente, el testimonio de una mujer en ese contexto no tenía mucho peso, y menos en aquel tiempo. Entonces, eso le da mucho peso y valor a que los 4 evangelios nos narran que fueron las mujeres las primeras que lo vieron. Fueron las mujeres las que trajeron la noticia a los discípulos. Es más, los discípulos no les creyeron. No les creyeron. Y es increíble esto, porque naturalmente eso nos habla de la veracidad del hecho. Porque si fuera una historia armada, inventada, una falsedad queriendo traerla como verdad, una mentira, convertirla en verdad, te digo una cosa: los discípulos no hubieran utilizado a las mujeres como los primeros motores del testimonio. Hubieran utilizado a alguien de peso. Es más, si Nicodemo era ya discípulo del Señor realmente, hubieran utilizado gente como él, de peso en la sociedad judía y sobre todo en el liderazgo de Israel, para que creyeran en su testimonio. Lo hubieran utilizado a él, pero no lo hicieron, porque así no pasaron las cosas. Simplemente la Escritura nos muestra y nos narra de manera sencilla las cosas que ocurrieron, y uno de los elementos primarios que son evidencias de la resurrección es que el testimonio inicial, Dios usó mujeres para comunicarlo. Hermanas, mujeres que me escuchan, de verdad, qué preciosa bendición que fueron mujeres las primeras que llevaron las buenas nuevas que el Señor estaba vivo. Sí, menospreciaron su testimonio en aquel momento, pero el Señor
aún utilizó esa actitud negativa del hombre hacia la mujer para ponderar y hacernos ver la importancia y el valor del testimonio de ellas mismas y levantarlo como ese testimonio que se erige como el primario en torno a la resurrección del Señor Jesucristo. Esta actitud hacia el testimonio de las mujeres es evidente en la descripción de un historiador judío, Josefo. Lo manifiesta en las reglas supuestamente dejadas por Moisés para el testimonio admisible. No se admite el testimonio de las mujeres, dice él, cita él, a causa de la ligereza y audacia de su sexo. ¿Dónde lo escribe? Antigüedades de los Judíos, capítulo 4. Ahí vemos esto. Ahora, esta regulación no se encuentra en ninguna parte de la Biblia, del Antiguo Testamento, del Pentateuco, sino que es más bien un reflejo de la sociedad patriarcal del judaísmo del primer siglo. Pero ese pensamiento seguía viviendo, seguía influyendo en la sociedad del tiempo en el cual ocurrieron estos hechos. Además de esto, las mujeres ocuparon un lugar bajo en la escala social judía. En comparación con los hombres, las mujeres eran ciudadanas de segunda clase. Estoy hablando de los tiempos, tristemente, en el contexto en el cual vivieron las primeras creyentes en Cristo Jesús, hace 2000 años aproximadamente. Ahora, consideremos estos textos rabínicos para darnos cuenta lo que era el pensamiento judío en torno a la mujer. Dice Sotá 19a, dice: primero que sean quemadas las palabras de la ley a que sean entregadas a las mujeres. Y nuevamente dice esta misma parte: feliz es aquel cuyos hijos son varones, pero infeliz es aquel cuyos hijos son hembras. Kiddushin 82b es donde estoy citando. La oración diaria de cada hombre judío incluyó la bendición: bendito eres, Señor nuestro Dios, gobernante del universo, que no me ha creado mujer. Berachos 60b. Ahora, insisto, y permítame subrayarlo, era el pensamiento judío de aquella época. Y debido a ese concepto en el cual se tenía a la mujer y su incapacidad para servir como testigos legales, es bastante sorprendente que sean las mujeres las que descubren y sean las mujeres los testigos principales de la tumba vacía. Si la historia de la tumba vacía era una leyenda, entonces lo más probable es que los discípulos varones hubieran sido los primeros en descubrir el sepulcro, ponderando el varón, ponderando en el concepto judío el quien tenía validez en torno a su testimonio. El hecho de que las mujeres cuyo testimonio fuese considerado inútil fueran los principales testigos del hecho del sepulcro vacío solo puede ser explicado plausiblemente, si les guste o no, en realidad fueron quienes descubrieron la tumba vacía. Por lo tanto, es muy probable que los evangelios den una explicación precisa de este asunto, y así lo hacen. Así que tenemos ante nosotros otra evidencia en torno a la resurrección del Señor Jesucristo, el testimonio contundente de las mujeres que Dios utiliza para llevar esa bendita historia, bendito testimonio, y que desde luego Dios dejó más evidencias, pero es tremendo el darnos cuenta el hecho de que usó a las mujeres como primeras portadoras de ese mensaje. Sigo hablando y sigo mencionando elementos aquí y elementos acá, naturalmente, y les agradezco los saludos a cada uno de ustedes que nos están viendo en este momento. Hay más elementos y yo quiero dejar los que siguen para la semana entrante, Dios mediante, el próximo domingo. Así que, porque si no me veo en esta tendencia a seguir corriendo y seguir queriéndoles saturar de información, pero recapitulando un poco, la resurrección de Cristo tiene varias evidencias. Una de ellas es su propia sepultura, el hecho de que fue clara y ampliamente difundido históricamente, no solamente su muerte, sino que fue sepultado, y naturalmente el lugar de su sepultura es la primera evidencia en torno a la resurrección. Hay una fiabilidad histórica de la historia de la sepultura del Señor Jesucristo que soporta la historia de la tumba vacía, pero además de ello, hay el descubrimiento de la tumba vacía de Jesús
se atestigua de forma múltiple en fuentes muy tempranas e independientes a la Biblia. Es el segundo elemento. Hablábamos de la tradición oral que encontramos, que Pablo inclusive hace mención que aprendió tan temprano como en el año 36 de nuestra era. Reitero también, el asunto del establecimiento del primer día de la semana como el día de adoración del pueblo cristiano es una conmemoración de la resurrección del Señor Jesucristo, y esto inició de manera muy temprana y no se desarrolló como una tradición al paso del tiempo. La iglesia primitiva desde muy temprano iniciaron a conmemorar la resurrección de Cristo desde temprana edad, el domingo, el primer día de la semana, y el judío cristiano empezó a dejar el sábado como día de dedicación al Señor. Ahora, la historia de Marcos, en cuarto lugar, es simple y carece de desarrollo legendario. Por lo tanto, encontramos en su descripción del Evangelio de Marcos hechos sencillos, no argumentaciones apologéticas o teológicas, sino simplemente descripción de sucesos, la resurrección de Cristo. Y además, como decía, y el último, el número 5, la quinta evidencia, la tumba fue descubierta vacía por mujeres en primera instancia, y fueron ellas las que llevaron el mensaje a los discípulos inicialmente. Esto, en suma, nos van ayudando a ver que hay mucho peso en torno a la realidad del sepulcro vacío, y si el sepulcro estaba vacío aquel primer día de la semana, es porque Jesucristo había resucitado. Hay más elementos que quisiera abordar, pero simplemente se los menciono ahora. Y la semana entrante lo volveremos a retomar. Otra evidencia más. La polémica de los judíos, la polémica más temprana que hubo entre los judíos, presupone la tumba vacía. ¿Cuál polémica? Bueno, espero que te interese suficiente para volverte a conectar el próximo domingo para escuchar la polémica judía más temprana en torno a esa tumba vacía. Presupone esa tumba vacía. ¿Por qué hubo polémica? ¿De qué hubo polémica? ¿De qué estaban hablando? ¿Por qué era tan importante que hablaran de eso? ¿Por qué hubo polémica? Date cuenta de ello. Son situaciones que nos van a mostrar la realidad de la resurrección del Señor. Y todo esto con un fin. ¿Por qué reiterar con tanto tiempo e insistir en que hay evidencias de la resurrección de Cristo? Bueno, por varias razones. Primero que nada, si Jesús de Nazaret siguiera en la tumba, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, seríamos las personas más dignas de lástima de todos los hombres, los que hemos depositado nuestra confianza en Jesucristo. No hablamos de una religión, no hablamos de una iglesia, no hablamos de una denominación religiosa, es lo que quiero decir. No hablamos de eso, hablamos de una persona, Jesús de Nazaret. Si Él siguiera muerto, sepultado su cuerpo en la tumba, ahí en Jerusalén, ahí en donde fue sepultado, en la sepultura que José de Arimatea le cedió, si Él siguiera ahí, no valdría de nada nuestra fe. Seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero, como se levantó de la tumba al tercer día, como hubo testigos oculares que lo vieron vivo otra vez, que convivió con ellos durante 40 días posteriormente y aún lo vieron ascender al cielo, y esas personas, de ser temerosos, de ser de verdad totalmente retraídos, y personas llenas o ubicadas en sus propios medios, cuidando e intentando guardar su vida, se transformaron a vivir una vida totalmente distinta, arrojada para defender solamente un hecho. Jesús de Nazaret es quien dijo ser el Hijo de Dios encarnado, que murió por nuestros pecados. Por eso es tan importante que entendamos la realidad de la resurrección, porque Él fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Y esa resurrección, ese poder que actuó en su cuerpo, que lo trajo a la vida otra vez, es el poder que Dios ofrece a aquellos que confían en Él, para que Dios nos dé vida, nos transforme de adentro hacia afuera y podamos vivir la vida nueva que Él hoy nos ha dado, la nueva vida en Cristo. Pero más aún, que perdone nuestros pecados, nos limpie por completo y nos haga aceptos para estar con Él por la eternidad.
Y esa promesa de la resurrección es una realidad no solo para el Señor Jesús, sino es una realidad para cualquier persona que confía en Él, porque así como Él vive, nosotros también viviremos con Él. De ahí la trascendencia de verificar este asunto. De ahí la trascendencia de fortalecer nuestra fe dándonos cuenta que hay evidencias de la resurrección. Para fortalecer nuestra fe es un hecho real. Cristo resucitó de entre los muertos y ahora Él sigue extendiendo sus manos buscando dar consuelo, buscando dar seguridad, dar perdón y salvación a todo aquel que le busque con sinceridad. Así que yo te animo a que verifiques las evidencias. Yo sé que he mencionado muy rápido algunas de ellas, pero la idea de estos videos no es que seamos exhaustivos, sino que te deje elementos para que tú sigas investigando por tu propia cuenta. Y confío y oro para que tu conclusión sea la misma que yo y muchos otros han llegado. Jesús de Nazaret volvió vivo de entre los muertos, venció a la muerte y hoy Él está rogando por los que hemos creído en Él y aún anhelando por aquellos que aún no creen en Él, que confíen en Él para su propia salvación. Que el Señor les bendiga. Les mandamos un saludo desde Madrid en esta tarde calurosa aquí, casi 40 grados. Bueno, tal vez ya ahorita un poquito más fresco. Ya son casi las 9 de la noche acá, 20 para las 9. Y han de andar, pues no sé, cerca de unos 32, 30 grados ahora. Por eso un poquito transpirando en este momento. Reciban un saludo. Gracias por conectarse, gracias por estar respaldándonos. Les animamos a que no solo se conecten, que animen a otros a escuchar estos mensajes que tienen solamente la única intención de fortalecer nuestra fe, de darnos cuenta que hay algo mucho más grande por lo cual vivir y que sí, podremos estar sufriendo en el tiempo presente, pero ninguna tribulación que padezcamos durante ese tiempo presente se puede comparar con la gloria venidera en Cristo Jesús. Así que animémonos los unos a los otros. Dios los bendiga. Les mandamos un abrazo. Cuídense mucho y a proclamar la vida, la nueva vida en Cristo Jesús. Dios los bendiga.